Previsiones políticas de la semana es el tema, con el doctor Pedro Donoso, a quien saludamos, consultor político y director del Gabinete Estratégico ICARE. Hacemos una revisión analítica de los temas que suscitarán debate nacional estos días: el intento correísta por enjuiciar a los consejeros de Participación Ciudadana, los anuncios de nuevas marchas contra el gobierno y el veto presidencial a la ley del aborto en casos de violación son algunos de los ámbitos. Inicia ahora la charla. Doctor Donoso, don Pedro, si me permite, Pedro y Diego, bienvenido al programa. Doctor Donoso, según su criterio, ¿por qué el correísmo tiene prisa en enjuiciar a los 4 consejeros de la nueva mayoría de Participación Ciudadana? Tenga la bondad. Hola Diego, buenos días, siempre un gusto estar con usted. Me parece que de una u otra manera, digamos, son los juegos de la democracia, ¿no es cierto? Es decir, se arman mayorías en un lado, se desarman mayorías en otro, digamos, esto es como bastante recurrente. Es evidente que, digamos, el interés del correísmo, del Partido Social Cristiano, es tener mayoría en el ente que designa autoridades de control. A su vez, finalmente, el interés del gobierno es mantener de una u otra manera esa mayoría, ¿no? Es decir, como planteos del juego democrático, lo que hay que establecer finalmente es que si ese juego democrático se enmarca en lo que determina la ley. Es súper interesante esta discusión porque de una u otra manera la política tiene esta habilidad de subjetivizar todo, ¿no? Todo es subjetivo, salvo cuando se convierte en algo objetivo, y ese algo objetivo es la ley, digamos, y es a lo cual nosotros tenemos que regresar a ver como sociedad. Hay que poner la ley sobre la mesa finalmente, porque de una u otra manera los apetitos políticos de cada uno de nosotros, es decir, nuestra opinión es la que marca el debate, y muchas veces ese debate, como les digo, se enmarca dentro de lo subjetivo. Pero me parece que es importante poner en contexto esta discusión y el momento político que estamos viviendo ahora, entendiendo que es un momento político bastante complejo, ¿no? Un momento político otra vez en donde el estado de ánimo, el pesimismo empieza a ganar cancha, y eso es fundamental para entender la gobernabilidad a futuro, ¿no? Pero, doctor Donoso, escuchamos con vivo interés. Sí, en realidad la ley debe ser, como digamos, la gran figura sobre la cual la ciudadanía pues haga lo suyo, la ley. Estamos dialogando con el doctor Pedro Donoso, consultor político y director del Gabinete Estratégico. Pedro, la nueva mayoría legislativa logrará tumbar la reforma tributaria. El proyecto derogatorio ya pasó a la Comisión de Desarrollo Económico. Es igual, digamos, es bastante difícil de prever algo en este país, ¿no? Es decir, ya ni siquiera finalmente grandes conclusiones, sino prever algo, que es lo que pasará la siguiente semana, ¿no? Hay una gran discusión jurídica al respecto y es interesante ver cómo, de una u otra manera, en la ecuación de la política empiezan a emerger nuevos elementos. Es decir, aquí el pronunciamiento de la Corte Constitucional, una vez si es que existen los votos para derogar la reforma tributaria, ¿no es cierto? Y su pronunciamiento finalmente, porque la gran discusión es si es que el legislativo puede derogar esa ley cuando es competencia privativa del presidente de la República, ¿no es cierto?, el proponer o derogar impuestos. Entonces, esa es la gran discusión. Yo creo que hay 2 niveles de discusión, evidentemente, ¿no es cierto? La discusión política y la discusión jurídica. La discusión jurídica se zanja, digamos, de una u otra manera con una interpretación de la Corte Constitucional, pero creo que es más importante el empezar a analizar la dinámica de la relación ejecutivo-legislativo, ¿no? Y sobre todo ejecutivo frente a los problemas del país, ¿no? Es decir, el país, digamos, está en un momento socioeconómico, sociopolítico bastante grave. Solo hay que regresar a ver las cifras, ¿no? Es decir, las cifras son escalofriantes. De acuerdo finalmente a la última encuesta del INEC de enero, 5.4 de desempleo en enero 2022. La pobreza en diciembre, que son los últimos datos, llega al 27.7% por ingresos, y la pobreza multidimensional en 39.2. Es decir, el Ecuador está viviendo un momento complejo, el Ecuador está viviendo un momento convulso, y yo no veo que el gobierno logra entender que es el que tiene que marcar la agenda. Yo decía en un programa de televisión recientemente que me cuesta mucho identificar 5 políticas públicas del gobierno. No puedo identificarlas, y yo vivo de identificar finalmente lo que hace el gobierno. Ese es mi trabajo. Entonces, creo que sí, la falta de proactividad de un gobierno que cree que la política es secuencial, es decir, que puede ir resolviendo cosas punto por punto, creo que le provoca finalmente estas tensiones con el legislativo, ¿no es cierto? Y que de una u otra manera provocan a su vez, ¿no es cierto?, desestabilización y provocan, digamos, falta de gobernabilidad. Pedro, lo escuchamos con vivo interés y del rescate de su última respuesta, muy inteligente, por cierto, una frase
Qué difícil resulta prever algo en este país. Sí, somos un país realmente, Pedro, impredecible. Un saludo al doctor Pedro Donoso. Doctor, el correísmo se opuso a la ley de repetición presentada por la Procuraduría. Semanas después, los hermanos Isaías demandan al Estado por 2.000 millones. ¿Encuentra usted coincidencias entre estos dos hechos? Gracias, Michelle. Buenos días. Yo no podría sostener que hay, digamos, ¿no es cierto?, un tipo de relación. Lo que sí veo, ¿no es cierto?, son, digamos, dos hechos que hay que analizarlos específicamente. Yo no creo que la demanda de los hermanos de Isaías al Ecuador haya que tomarla a la ligera, no solo evidentemente por lo que significa, sino por lo que le significa al gobierno. Es decir, es un tema muy interesante que incluso puede ser un cortaguas de los apoyos o los contradictores que pueda tener el gobierno, digamos. Yo siempre sostengo esto, quizás es muy reduccionista, me intento que no lo sea. Yo creo que el clivaje que vemos, este clivaje anticorreísmo, correísmo, ¿no es cierto?, a veces es solo una pantalla, y yo creo que el verdadero clivaje aún en el Ecuador es sierra-costa, es decir, aún hay tensiones sociopolíticas entre, ¿no es cierto?, grupos de poder de la costa y grupos de poder de la sierra. Uno solo tiene que hacer memoria finalmente de lo que significó esa tensión entre, por ejemplo, los Isaías y un grupo económico de la sierra durante los 90, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es menor finalmente esta demanda y en este momento político específico. Yo creo que va a ser una prueba de fuego finalmente para el gobierno. Claro, ustedes me pueden decir, pero no tiene nada que ver el gobierno. Esto se desarrolla finalmente en el ámbito de la justicia, pero dentro de lo simbólico, ¿no es cierto? Yo creo que sí va a ser importantísimo para el gobierno el cómo reacciona, el cómo maneje esta tensión. Ahora, con respecto, digamos, a que el correísmo esté en contra de la ley de repetición, me parece que es una tontería profunda, ¿verdad? Porque en los próximos meses, en los próximos años, veremos también cómo existen procesos, digamos, de repetición en contra, por ejemplo, del gobierno de Lenín Moreno, ¿no es cierto? Se vienen arbitrajes internacionales por afectaciones a petroleras, etcétera. Entonces, sí hay que de una u otra manera entender también el momento político, y creo que ahí el correísmo se equivoca. Pedro, usted dice algo muy cierto, No se puede tomar a la ligera la demanda de Roberto y William Isaías. Ellos están demandando al Estado una devolución de 2.000 millones de dólares. Y es gente que sabe cómo actúa, ¿no? Roberto y William Isaías. Sí, es una demanda muy seria que no puede ser tomada a la ligera. Pedro, vamos al tema de las amnistías. Varios juristas detectaron 45 errores en datos personales, con lo cual los beneficiarios pueden subir a 270. En su criterio, ¿con qué transparencia se ha desarrollado el proceso, Pedro? Lo de las amnistías siempre es un tema bastante álgido, y yo creo que es álgido porque no se ha entendido que lo de las amnistías es, digamos, un efecto de... Yo siempre he sostenido que finalmente en octubre del 2019 ocurrieron muchísimas cosas, ¿no es cierto? Y como sociedad no tuvimos la capacidad de entender lo que ocurrió. Y es interesante porque el siglo XXI, ¿no es cierto? Bueno, siempre ha sucedido esto, pero yo creo que hoy con más profundidad la disputa está en la semiotización de las cosas. Estamos en una constante semiotización todos los días, cada mes finalmente, porque de una u otra manera quien gana la disputa política es el que logra, digamos, inocular el relato finalmente, ¿no? Y yo creo que octubre sigue siendo un gran enigma de lo que pasó finalmente en el Ecuador. Yo no creo que uno pueda leer octubre solo con sostener que movimientos sociales destruyeron Quito o que la policía reprimió sin ningún sentido. Creo que no funciona así, creo que no es un tema de buenos y malos. Creo que octubre es mucho más profundo. Ahora, con respecto al tema de las amnistías, yo creo que es efecto de eso, ¿no? Como no supimos procesar profundamente lo que ocurrió en octubre, ¿verdad? Las amnistías son una consecuencia y todo su proceso, como digamos se lo trató, es finalmente ese resultado, ¿no? Nos preguntamos finalmente por qué la de las amnistías, sin profundizar, solo el 25% de los amnistiados tienen relación con octubre, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí creo que, no sé si la falta de transparencia, pero la falta de la incapacidad social de profundizar, digamos, el debate de los hechos políticos en el Ecuador nos trae este tipo de consecuencias que después nos hacen preguntarnos por qué este tipo de sucesos sin haber entendido el proceso, ¿no?
Tema de esta mañana, previsiones políticas de la semana, y estamos escuchando con vivo interés al doctor Pedro Donoso. El caballero es consultor político y director del Gabinete Estratégico ICARE. Interviene nuevamente Michelle con una pregunta con gran contenido. Michelle. Doctor Donoso, abordemos aspectos del Ejecutivo. El veto presidencial choca de frente con el dictamen de la Corte Constitucional sobre el aborto en casos de violación. No me compete finalmente, o no es que no me compete, sino no tengo la capacidad de analizar específicamente, quizás y jurídicamente a profundidad, esa relación, ¿no es cierto? Veto, resolución de la Corte Constitucional. Lo que puedo hacer es analizar políticamente, y hay varias aristas, ¿no es cierto? Si solo enfocamos la arista desde el gobierno, a pesar de que yo personalmente, es una opinión personal, estaría en contra, creo que el no haber vetado totalmente esa ley, creo que le trae consecuencias específicamente a los intereses del gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque finalmente hiciste un veto, ¿verdad?, que carece, de acuerdo a lo que dicen varios analistas jurídicos, que carece de sentido jurídico, de sentido técnico, que finalmente tiene un montón de errores, ¿no es cierto?, en la lógica jurídica, pero además lo que lograste es que te odien, ¿no es cierto?, los del un lado y los del otro. Es decir, digamos, jugaste al peor de los juegos. Antes se utilizaba esta frase que a mí me gusta mucho repetirla: le hiciste la tonta a la abuelita y te comiste la comida de los chanchos, más o menos, ¿no? Es decir, no lograste contentar a ninguno de los dos, digamos, sectores, y quedaste como el malo frente a los dos sectores. Entonces, creo que fue un error totalmente de cálculo, como, digamos, nos tiene como nos tiene acostumbrados el gobierno. Tema extremadamente delicado, Pedro y Michelle. Tema extremadamente delicado, ¿no? El veto del presidente se concreta en 61 observaciones, pero es un tema extremadamente delicado. Sobre ese tema, el programa Buenos Días ha montado 2 o 3 entrevistas, ha hecho el montaje de 2 entrevistas muy interesantes. Pedro, para este miércoles están anunciadas algunas marchas contra el régimen. Le pregunto, ¿la pérdida de capital político del gobierno empieza a acelerarse, Pedro? Pero digo, solo déjenme completar, digamos, con el tema del veto un ratito. Lo que a mí más me sorprende es que el gobierno no logra entender que los hechos políticos no son en sí mismo el hecho, sino lo que hacen antes, durante y después. Es decir, si la opción del Ejecutivo era un veto, ¿no es cierto?, lo que estaríamos esperando es que nos demuestre o nos presente o proponga al país una política pública para, por ejemplo, evitar finalmente el embarazo adolescente, ¿verdad? Para, de una u otra manera, que haga algo el Estado finalmente para resolver esa situación que viven todos los días las mujeres, ¿no? Las cifras de femicidios son verdaderamente vergonzosas. Pero el gobierno se queda finalmente en la simplicidad del veto, ¿no? Y no logra posicionar la idea, no logra, digamos, establecer en el imaginario el por qué lo hace, y ni siquiera con la lógica de la política pública, como le decía, ¿no? Con respecto al tema de las marchas, yo creo que es inevitable finalmente por lo que hemos visto, ¿no? Por lo que un poco le describía. Es decir, yo a veces siento que el gobierno cree que la lógica política es una lógica secuencial. Primero resuelvo lo de las vacunas, después lo del empleo, después de lo de la inseguridad, sin entender que la política finalmente es el estallido de todo, ¿no? Es decir, que tienes que tener la habilidad de salir a flote y enfrentar todo tipo de problemas. Y creo que el gobierno no ha sido capaz de hacerlo. Y eso da muchísima más cabida finalmente a las marchas que se puedan, digamos, establecer en las calles, más aún cuando el 2022 se va a caracterizar por ser un año preelectoral. Y ahí, de una u otra manera, usualmente las calles se convierten en la tarima para marcar, ¿no es cierto?, nuevas candidaturas y para asegurar nuevas votaciones. Entonces, el capital político del gobierno se ha reducido en que no es un gobierno con proactividad, que le deja mucho tiempo libre, pongamos así, a una asamblea, ¿no es cierto?, que tiene el tiempo de empezar a cuestionar y establecer, digamos, tensiones con el Ejecutivo, cuando debió haber marcado la agenda y haber enviado 100 proyectos de ley el 25 de mayo, ¿no es cierto?, para tener, digamos, ocupada a la legislatura y que empiece, digamos, a discutir lo que los conceptos y los temas que le interesan al Ejecutivo deban discutirse, ¿no? Última pregunta, Pedro, una última pregunta. En otros temas, ¿cómo evitar las suspicacias cuando en la justicia se hace todo lo posible para demorar el juicio al excontralor Pablo Celi y otros dentro del caso Las Torres? Le escuchamos, Pedro. Es muy complejo, ¿no? Es una discusión, digamos, bastante compleja. Yo lo abordaría desde la política. En una encuesta reciente de diciembre de perfiles de opinión, ¿no es cierto?, cuando se le preguntaba a la ciudadanía, ¿usted confía en la justicia?, 8 de cada 10 ecuatorianos no confiaban en la justicia ecuatoriana.
Es decir, esa es una cifra demoledora finalmente, cuando de una u otra manera la dinámica social tiene que basarse en la confianza institucional, ¿no? Y de una u otra manera eso es lo que, digamos, va a generar unas tensiones sociales profundas en el Ecuador, la desconfianza, digamos, en el Estado. Es muy complejo finalmente todo cómo se está manejando el sistema judicial, ¿no es cierto? Creo que es muy grave la resolución de la Corte Constitucional cuando calificó a los jueces, digamos, a la evaluación que hizo en el 2019 el Consejo de la Judicatura como inconstitucional. Creo que ya ahí da pie finalmente a que de una u otra manera es un fracaso todos los procesos judiciales que se han llevado a cabo desde la institucionalidad. Entonces, claro, creo que es bastante complejo el poder dar una solución a aquello finalmente, pero tampoco veo de una u otra manera que los entes sociales, políticos, jurídicos propongan algo. Entonces también me cuesta, digamos, identificar cuál es la política pública relacionada a mejorar los niveles de justicia, ¿no? Bueno, agradecemos muchísimo su presencia en el programa y, por cierto, su valiosa intervención, ¿no? En el caso de las Torres, le digo a manera de colofón, para mí, en el caso de las Torres, nadie es santo. Nadie es santo, y claro, admire el hecho de cómo se siguen postergando, las audiencias y cómo se creen y se siguen creando incidentes, ¿no? Parece que al fondo pues hay todavía grandes influencias y grandes temores, pero para mí en el caso de las Torres, nadie es santo. Pedro, un abrazo cordial, gracias por estar en Buenos Días, hasta pronto. Diego, un abrazo, gracias por la invitación.